La palabra de Dios habló a Ageo en profecía. La palabra que Dios habló a Ageo hoy nos sirve como guía de lo que Él espera que hagamos y a lo que desea que le demos prioridad en nuestra vida como creyentes, como cristianos. En ella nos pide y enseña que debemos escuchar, meditar en su palabra. Debemos estar atentos y escuchar en todo tiempo, pero sobre todo, nuestra prioridad final, el resultado de todas las anteriores debe ser obedecer la palabra de Dios. En Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante, podemos leer lo siguiente. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, está desierta? Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. De esto ya te hemos hablado hace unas semanas atrás. Te hemos hablado de cómo el pueblo se había olvidado de la casa de Dios. Sus casas estaban bien adornadas, estaban bien edificadas, pero la casa de Dios estaba desierta. La casa de Dios estaba deteriorada. El pueblo se había preocupado en edificar bien su casa, se preocuparon en que su casa estuviera al 100%. Yo me imagino al pueblo en sus casas, bien ordenaditas, bien limpias, bien pintadas, sin que les falte cosa alguna, y la casa de Dios estaba abandonada, estaba desierta. De esto te hemos hablado y te lo podemos compartir. Pero hoy no te voy a hablar de esto. Voy a usar el mismo pasaje porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y el Señor te puede hablar en un pasaje de una manera y unos meses después, ese mismo pasaje el Señor te puede hablar de otra manera. Hoy te voy a hablar de prioridades. Porque leyendo estos versículos uno se da cuenta que el pueblo de Dios tenía prioridades. Tenía prioridades desordenadas. Para el pueblo de Dios, Dios no era una prioridad. En un mundo que cada vez corre más deprisa, nos abruma con tantas cosas al mismo tiempo, tú y yo corremos el peligro de quedar atrapados en esta clase de vida, de tal forma que nuestras prioridades se ven desenfocadas drásticamente. Aconteció que Jesús, yendo, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Versículo 40, Lucas capítulo 10. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Seguramente conoces este pasaje, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La palabra prioridad se ha vuelto de uso muy común en nuestros días. Se utiliza con mucha frecuencia y en casi todos los ámbitos de la vida. En muchas ocasiones no sabemos ni qué son. Buscando en el diccionario, prioridad tiene varios significados. Ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Estos asuntos tienen prioridad. Ese es un ejemplo. Otro significado de prioridad: cosa que se considera más importante que otra. Una de mis prioridades es comprarme un coche. Cosa que se considera más importante que otra y ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Hablar de prioridades en nuestro tiempo es tan importante que incluso se escriben una abundante cantidad de libros, o incluso se ha diseñado un sinnúmero de seminarios que pretenden enseñar a las personas a poner en orden sus vidas, entendiendo y estableciendo el qué, sus prioridades. En este mundo tan ajetreado en el que vivimos, las personas viven llenas de un frenesí. Se pasan todos los días corriendo de un lado hacia otro, intentando hacer miles de cosas al mismo tiempo, tratando de que la vida y el día les rinda lo más posible. Sin embargo, en esta vida tan agitada y con tantas cosas por hacer, va provocando al mismo tiempo que las mismas personas batallen por enfocarse en lo que debería ser verdaderamente sus prioridades. Debemos recordar que una prioridad es un asunto que se sitúa por encima de los demás. Muchos de nosotros vivimos al límite, estableciendo prioridades como casas, coches, nuestro desarrollo profesional, el éxito empresarial, el éxito en nuestro trabajo, relaciones sociales o familiares, un buen empleo. Incluso los creyentes no están exentos de esa clase de ideas. Una iglesia grande, muchas actividades, congresos, campamentos, estudios, seminarios, muchos congregantes, un terreno, un lugar propio. Muchas de estas cosas en sí mismas no tienen nada malo. Sin embargo, ninguna de ellas debe tener la máxima prioridad en la vida del creyente. La máxima prioridad en la vida de un verdadero cristiano debe ser amar a Dios. Después debe amar a su familia. Después puede ser la iglesia, el ministerio, el trabajo, nuestras relaciones. Pero hay una prioridad en el cristiano que debe ser lo primero. De hecho, prioridad puede ser de la familia de primero. La prioridad en tu vida y en mi vida debe ser amar a Dios. Lo que pido de Dios, lo que más deseo es el privilegio de meditar en su templo, vivir en su presencia cada día de mi vida y deleitarme en su perfección, en su gloria. Eso es lo que decía David. Para el rey David, sus prioridades eran amar a Dios y vivir para estar frente a su presencia todos los días de su vida. Antes que el reino, antes que las victorias, antes que los territorios conquistados, para David, Dios tenía el primer lugar. Y te hago la pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es Dios una prioridad en tu vida? Hermanos, no digo yo mismo que ya lo haya alcanzado. Lo que sí que hago es olvidarme de lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. ¿Para qué? Para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. De la misma forma, para el apóstol Pablo, cada día de su vida era un esfuerzo constante para seguir adelante la vida cristiana. Su deseo era cada día hacer la voluntad expresa de Jesús en su vida. Ambos hombres, David y Pablo, en épocas distintas compartieron las mismas prioridades en su vida.
conocer profundamente a Dios y ser transformados por el poder de su palabra. Lo que hemos leído de Marta y María es un recordatorio a ti y a mí sobre cuál debe ser nuestra prioridad máxima mientras estemos en nuestro transitar por esta tierra. No decimos que lo que estaba haciendo Marta estaba mal, pero en ese momento la prioridad era Jesús. Y esa prioridad muchas veces nosotros no la tenemos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Debemos recordar que Lucas escribe su evangelio de una forma temática más que cronológica, por lo que la referencia de tiempo no es importante. Por eso dice, yendo de camino, aconteció que yendo de camino. Recordemos que Jesús estaba en su parte final del ministerio, en los últimos meses, estaba haciendo un recorrido por distintas ciudades, por distintas aldeas, rumbo a Jerusalén, en su viaje final. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Lo dice la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Así que Jesús junto con sus 12 discípulos iban recorriendo las aldeas y llegaron a esta donde encontraron la casa de una familia que Jesús amaba profundamente. Muchas veces Jesús y sus discípulos recorrían diversas ciudades y eran recibidos en hogares. Otras veces no, pero es muy posible que esta vez el Señor quisiera pasar por esta casa. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los hermanos de esta familia eran seguidores de Jesús y seguramente en alguna de las campañas misioneras de Jesús ellos escucharon de él, decidieron seguirle y creer en él. Y es posible que por tal razón Jesús tenía la confianza de pasar a visitarlos a sus casas. Como buena anfitriona, Marta le extendió la invitación a Jesús para que pasara. Hay un versículo que dice, practicad la hospitalidad. Y en este caso Marta fue una de esas personas que fue hospitalarias, practicó la hospitalidad. Este es un deber de todo cristiano, el ser hospitalario, para con aquellos que llegan a nuestras casas a visitarnos. Esa conducta da testimonio de nuestra conversión. Hay personas que no les gusta que los que van a su casa o los que se pasan por su casa estén en ciertas ubicaciones del hogar. Incluso no aceptan invitaciones. Oye, ¿quieres que me pase por tu casa y charlamos, hablamos un poquito? Y dice, no, mejor lo hacemos en otro lado. Eso a veces refleja cierto egoísmo de nuestra parte. No se olviden de la hospitalidad. Una versión dice, no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Es necesario recordarlo, porque a veces se nos olvida ser amables con aquellos que nos visitan. La palabra de Dios también dice, recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Y cuando Jesús llegó a la casa, fue Marta la que le recibió en la puerta y le dio la bienvenida con alegría, no murmurando. No dijo, ya está Jesús de nuevo. Ya viene otra vez. Todo lo contrario, fue hospitalaria. Marta era amable, era buena anfitriona con Jesús, estaba contenta que Jesús estuviera en su hogar. Y de acuerdo al relato, podemos ver que Marta era la hermana mayor de las dos hermanas. De acuerdo al relato, podemos ver que Marta era la hermana que atendió a Jesús, la anfitriona. Dice la palabra que ésta tenía una hermana que se llamaba María. Y aquí encontramos a Marta y a María, la hermana mayor y la hermana menor. Las dos estaban trabajando en las labores del hogar. Seguramente ambas hermanas estaban felices de que Jesús llegara junto con los discípulos a visitarlas. La segunda parte del versículo 39 dice que María se sentó a los pies de Jesús.
Lucas, cuando nos expone este pasaje, resalta que Jesús pasó al interior de la casa y María inmediatamente dejó lo que estaba haciendo para atender al Maestro. Salmo 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Seguramente Marta ofreció pasar a Jesús y tomar asiento, mientras que le avisó a su hermana dónde estaba Jesús. María no escogió el otro lado de la mesa o la sala donde Jesús estaba, sino que Lucas nos dice que se sentó a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de Jesús es sentarse cerca. La posición de María denota claramente el interés que ella tenía por escuchar lo que Jesús tenía que decirles aquella tarde. Aquí podemos ver cuál era la prioridad más importante para María. Jesús. Estar a los pies de Jesús. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Eso canta Cristín Di Clario, ¿verdad? Eso es una prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Eso es una prioridad. Busca primeramente. ¿Es una prioridad para ti el reino de Dios y su justicia? Para María, sentarse a los pies de Jesús, oír su palabra, era una prioridad. Era la prioridad. La actitud de María no solamente consistía en sentarse cerca de Jesús. Muchos hasta pueden sentarse en los cultos, en las sillas de adelante, pero no estar atendiendo. Se sentó cerca de Jesús, a los pies de Jesús, con el propósito de entender lo que estaba enseñando. Estaba dispuesta a obedecer. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permanecen firmes y luego dan una buena cosecha. Este pasaje habla sobre la buena semilla, la semilla que cayó en buena tierra, la parábola del sembrador. Esta debe ser la actitud del verdadero creyente. Aquel que no solo viene, se sienta a cada reunión, cada vez que se pone una reflexión en internet o en el coche, sino quien hace caso de lo que Jesús está diciendo. Es una prioridad no solo escuchar las palabras de Jesús, sino poner atención para entender lo que nos quiere decir, estar dispuestos a ponerlas por obra en nuestra propia vida. Es imposible tener claramente cuáles son las prioridades de nuestra vida cuando lo que hacemos es ir detrás de cualquier cosa antes de atender la palabra de Dios. María escuchaba de cerca las palabras de Jesús, no para usarlas contra Marta, no para recriminarle algo a Lázaro, sino para ponerlas en acción en su propia vida. La palabra de Dios dice que no solo seamos oidores, sino hacedores. La Nueva Traducción Viviente dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Para ti y para mí, la verdadera prioridad debe ser poner por obra la palabra de Dios. Porque muchas veces nos quedamos en la teoría, en escuchar, en decir amén en las predicaciones. Pero luego hay que poner en práctica lo que se nos comparte. Luego tenemos que poner en práctica también lo que compartimos nosotros. Muchos quieren la bendición de Dios en sus vidas, pero no quieren obedecer, no quieren renunciar. Muchos anhelan recibir bendiciones de Dios, pero Dios no es su prioridad. Cada consejo, cada instrucción, cada reprensión, cada advertencia, cada promesa que Dios ha dado lo ha hecho con el propósito de fortalecer la fe de los creyentes, para dar consuelo, para dar ánimo, para dar esperanza a todo aquel que decide creerla, ponerla por obra en su propia vida. Si queremos conocer a Dios y ser como Él, nuestro deber es conocer la palabra de Dios íntimamente. Que Dios sea tu prioridad.
que Dios sea lo más importante en tu vida, que en tu casa la prioridad sea Dios, que cuando estés trabajando tu prioridad, tu mentalidad esté en agradar a Dios. Seguramente que para María escuchar cada enseñanza de Jesús era no solo un renuevo para su alma, sino la medicina necesaria para su alma en medio de un mundo de aflicción. Pero continuando con el pasaje, Marta se preocupaba mucho en sus quehaceres. De Marta y María te hemos hablado, ¿verdad? Te hemos hablado en muchas ocasiones. Puedes encontrar algunas reflexiones a través de este canal de YouTube en Radio Solidaria. Debemos tener cuidado de no ser juiciosos con Marta. Yo siempre lo he dicho, y a veces somos críticos, que a veces actuamos como Marta, ¿verdad? Cuando vienen invitados no les damos la prioridad, no les atendemos de la mejor manera porque estamos haciendo cosas. Debemos tener cuidado de no tener juicio con Marta. Hay muchas Martas entre nosotros. Yo en muchas ocasiones he sido una Marta. He dado prioridad a otras cosas antes que Dios. Muchos pueden pensar acerca de ella. Vaya mujer, ¿no? Vaya mujer más incrédula, más superficial. Nada más lejano de la realidad. Marta era una fiel creyente también del Señor Jesús. Ella y su hermana juntas decidieron llamar a Jesús cuando su hermano Lázaro estaba enferma, porque sabían de su poder sanador. Sabían que Jesús era el Mesías. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Este es el momento donde Lázaro fallece y Marta sale a su encuentro. Jesús le habla sobre la resurrección. Tu hermano resucitará. Y Marta dijo: yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por desgracia, muchos hermanos en la fe pierden el enfoque de lo que realmente importa. Marta, a diferencia de su hermana, estaba preocupada con muchos quehaceres. En este caso, María escogió la mejor parte. Marta estaba preocupada en sus quehaceres, pero llama la atención que en esta ocasión es Marta la que recibe a Jesús. Bueno, sale a su encuentro. Marta es la que invita a Jesús a su casa. Trata de ponerte un poco en el pellejo o en los zapatos de esta mujer. Ella estaba ocupada de cada uno de los detalles en la visita de Jesús a su casa. Yo me la imagino. Debo cuidar de todos los detalles de la comida. El punto de sal, la cocción, la carne, las verduras, los condimentos, el pan, la limpieza de la casa, pasar el trapo a los muebles, la distribución de los invitados, los lugares de los platos. Jesús, sus 12 discípulos, yo, mi hermana, etc. Yo me la imagino así. Ella estaba tan ocupada en todos los preparativos de aquella reunión con Jesús que se olvidó de escuchar al invitado. Esto pasó como Simón, el fariseo, que fue el que invitó a Jesús a su casa. Y Simón pasó totalmente de Jesús. Y es cuando se produce el milagro de esa mujer. Esa mujer entra en la casa y con sus lágrimas seca, lava los pies de Jesús. Y entonces Simón es cuando atiende a Jesús. Si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que le está tocando. O sea, Simón es el que invita a Jesús a su casa, pero no le da el protagonismo que se merece. Marta invita a Jesús a su casa y no le da el protagonismo que se merece, porque está preocupada en los quehaceres del hogar, que no están mal, pero que en ese momento la prioridad era Jesús. Se preocupaba.
se distrajo. En medio de tantas cosas que había que hacer para atender a Jesús, como era lo pertinente, Marta fue arrastrada de tal forma que perdió de vista a Jesús. Perdió el enfoque. Para Marta, Jesús ya no era la prioridad. Estaba tan distraída con todo el ajetreo en la casa. Tenía tantos quehaceres que se olvidó de que Jesús ya estaba en la casa, que estaba enseñando. ¿Qué son los quehaceres? Puede ser servir, ministerio, ayuda, servicio, ministración. El servicio de Marta para Jesús era legítimo. Ella quería darle lo mejor a Jesús, que todo estuviera ordenado, limpio, por la gran cantidad de cosas frente a ella. Ella se permitió perder de vista a Jesús, se desenfocó, cambió las prioridades. ¿Cómo están tus prioridades? ¿Están desordenadas? ¿Para ti Jesús es la prioridad o queda en un segundo plano, en un tercer plano? ¿Para ti la familia es la prioridad por excelencia? ¿Es lo primero en tu vida? ¿Tu familia? ¿Es lo primero en tu familia tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tus posesiones? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Cuántas veces podemos estar nosotros también en la misma condición? ¿Cuántas ocasiones las cosas importantes de la vida, como el trabajo, la comida, la ropa, la familia, la escuela, las tareas, nos alejan de la prioridad máxima que es escuchar la voz del Señor? ¿Cuántas veces para nosotros la prioridad ha sido quedarnos en casa preparando la comida un domingo antes que ir al culto? No, tengo que preparar la comida. Que si no llegáis del culto, llegamos y hay que hacer la comida. Prefiero quedarme en casa. Prioridades desenfocadas. ¿Cuántos nos levantamos corriendo a llevar a los niños a la escuela? A preparar la comida, a dar de desayunar, a poner la ropa en la lavadora, a guisar para el mediodía. Y le seguimos con otras actividades por el resto del día. Y llega la noche y estamos tan cansados que ya no pasamos ni un segundo a los pies de Jesús como María. No tenemos ni un segundo para orar, no tenemos ni un segundo para leer la palabra. No quiere decir que todas estas cosas no sean legítimas, claro que lo son, pero no deben tener más importancia de la debida. El problema es que el orden de nuestras prioridades está completamente invertido. Podemos decir que Dios es lo más importante y, sin embargo, tenerlo en el último lugar de nuestra vida. Otra vez el domingo, ir al culto, otra reunión. Mejor lo escucho a través de internet, cuando lo suban al Facebook. Ir un jueves al culto, qué horror. Salir tarde, dormir tarde. Encima me tengo que levantar temprano. ¿Acaso entonces no debía ser hospitalaria Marta? De ninguna manera. Lo que ella no debía era dejarse arrastrar por todo el servicio que tenía que prestar. ¿Cuántas veces estamos más preocupados por las cosas que tenemos que hacer del trabajo, de la casa, aún del propio ministerio, y nos olvidamos de estar con Jesús? Leía hace tiempo una palabra que me llamó mucho la atención, una frase que siempre que puedo la recuerdo. Trabajando en la obra del Señor, corremos el riesgo de olvidarnos del Señor de la obra. Te lo vuelvo a repetir. Trabajando en la obra del Señor, corremos el riesgo de olvidarnos del Señor de la obra. ¿Por qué? Porque estamos todo el día trabajando, afanados con el trabajo, que al final no tenemos un tiempo para el Señor de la obra. Estamos trabajando tanto en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Nuestras prioridades se han desvirtuado, se van extraviando. Dejamos de hacer las cosas para Cristo y comenzamos a hacerlo para nosotros mismos, para nuestro reconocimiento, para nuestro esfuerzo. Y eso luego tiene consecuencias en nuestra vida.
Marta se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Las consecuencias estaban ya presentes en Marta. Ahora ella ya no servía por amor y por gratitud, ya no lo estaba haciendo con alegría, con gozo. Ahora en su vida solo existía espacio para la queja, el reclamo, la insatisfacción. Yo aquí estoy trabajando, preparando todo, y mi hermana María está ahí atendiendo a Jesús. Cuando se percató de todo lo que había que hacer y que solo ella estaba trabajando, le pareció injusto, desigual. Ahora Marta estaba tan enfocada en su tarea que quería que Jesús le reconociera por lo que estaba haciendo. Pensaba impresionar a Jesús con todo lo que hacía. Entre tanta actividad, Marta perdió una oportunidad única. Jesús estaba en su casa, estaba enseñando una predicación especial para ellas, para las personas que estaban ahí, y ella simplemente la vio pasar de largo. Muchos de nosotros estamos en la misma condición de Marta. Estamos tan atareados con nuestros trabajos, estamos tan ocupados para proveer todo lo necesario para la familia, tan atareados en atender a la propia familia, llevarlos a todos lados, dedicarles todo el tiempo, atareados por el ministerio, servicio, la clase, la excelencia, que nos olvidamos por completo de Jesús. ¿Cuántos grupos musicales, por ejemplo, se esfuerzan en este ministerio precioso de alabanza y luego se esfuerzan tanto en que el sonido, la iluminación, los efectos, lo visual esté muy bien, pero luego la administración no llegue, no toque? Esto ha pasado. A mí me ha pasado de querer hacer una gran obra de teatro para los jóvenes, de preparar todo, el decorado, el vestuario, las interpretaciones, que al final se queda en un segundo plano el mensaje de Jesús. Nos olvidamos por completo de Jesús. Con las prioridades equivocadas, tú y yo podemos perder el gozo de servir. Te lo vuelvo a repetir porque es una realidad. Con las prioridades invertidas, equivocadas, podemos perder el gozo de servir. En lugar de eso llega cada vez más la crítica, la murmuración, llega la frustración. Tanto trabajo y María ahí sentada, sin hacer nada. Ahora ya Marta había pasado de una amable anfitriona a una hermana encolerizada por la aparente indolencia de su hermana. Encima le reclama a Jesús: dile que me ayude. Señor, ¿no estás viendo que yo estoy trabajando y ella no me ayuda? Muchos de nosotros a veces estamos en la misma situación. Señor, ¿no ves lo que me está pasando en mi trabajo? ¿No ves que cada vez más me están cargando? ¿No puedo más con tantos trabajos? ¿Nadie me ayuda? ¿No ves que en la casa de mi esposo, de mi esposa, él está leyendo y orando y hay un montón de ropa que lavar? ¿El suelo está sucio? ¿No ves que yo sirvo y sirvo en todo tiempo en la iglesia y nadie me ayuda? Cuando Cristo deja de ser la prioridad máxima de nuestra vida, nos llenamos de irritación. Ya cualquier cosa nos hace estallar. Perdemos el control de forma irreflexiva, comenzamos a irritarnos por cualquier cosa, culpando a otros, como estaba haciendo Marta aquí. Cuando permitimos que las cosas temporales llenen nuestras mentes y quiten del centro las cosas celestiales, quiten a Jesús del centro de nuestro corazón, estas simplemente se convierten en una maldición en lugar de una bendición. E incluso queremos darle órdenes al Señor de cómo debe actuar. Perdemos la perspectiva. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Las cosas, incluso aquellas que en sí mismas no tienen nada de malo, nos apartan de Cristo, nos apartan de la eternidad.
nos convertimos en oidores descuidados del Evangelio. Y por esa razón Pablo nos exhorta que por nada estemos afanados, llenos de afanes, sino más bien que vayamos delante de aquel que tiene presente todas las cosas, que conoce nuestra condición y que puede darnos consolación. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús siempre nos sorprende, porque en lugar de hacer un reclamo airado, una corrección despiadada, lo que hizo con Marta fue una lección de paciencia y amor. El énfasis de repetir su nombre era una señal amorosa, corrección amorosa para aquella mujer que se había extraviado en sus prioridades. Jesús dio el diagnóstico para Marta, afanada y turbada. He escuchado a muchas personas decir, es que os equivocáis cuando habláis de que Marta estaba haciendo mal en no hacer las tareas del hogar. No estamos hablando de que Marta esté haciendo las cosas mal, porque en ese momento, oye, tener una visita de Jesús, oye, hay que tener todo listo, hay que impresionarle, oye, que se lleve una buena impresión, oye, que mi casa está sucia, tengo que limpiarla, oye, que quiero preparar una buena comida. Cuando recibes invitados quieres sorprenderles, ¿verdad? Con un primer plato, con un entrante, con un segundo, con un postre, quieres impresionarles. Obviamente yo me pongo en la situación de Marta y yo hubiera hecho lo mismo. Viene Jesús, pues limpio la casa, barro, frego, hago una buena comida para que estén satisfechos. Aquí viene la clave de todo. El problema no es que Marta haga la comida, haga los quehaceres del hogar. El problema es que Marta estaba afanada, turbada. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, afanada, turbada. Marta estaba demasiado ocupada, preocupada, mortificada, molesta por las cosas temporales. Muchas veces en medio de los afanes, en medio de los ajetreos de la vida, las prisas de todos los días, estamos demasiado preocupados, incluso hasta perturbados. ¿Sabes qué es perturbado? Algo que te roba la paz. Simplemente porque nos hemos olvidado de Dios. Miren los pájaros, no plantan, no cosechan ni guardan comida en graneros, pero el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? No hay razón para preocuparse tanto por las cosas temporales, aun las que creemos que son necesarias, porque de todas ellas Dios siempre tiene cuidado. Una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Solo hay una cosa por hacer, para ti y para mí, es estar todos los días a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y cuando escuchas y entiendes la palabra, la pones por obra. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Prioridades. El dinero, la salud, las propiedades, el reconocimiento, los honores tienen su propio lugar. Podemos tenerlas todas, ser infelices, podemos no tenerlas y solo tener a Cristo y ser los más dichosos del mundo. Esa buena parte es la gracia de Dios en nosotros. Si escogemos las cosas espirituales, si las cosas espirituales para nosotros son la máxima prioridad, tenemos la buena, la satisfactoria, la verdadera, la duradera buena parte que escogió María. Este es el tema que queríamos compartiros en este día, las prioridades. ¿Qué prioridades hay en tu vida que están quitando el primer lugar a Dios? Porque todos tenemos prioridades. ¿Qué prioridades hay en tu vida que están quitando a Dios del primer lugar de tu corazón? Analízate. Seguramente que vas a encontrar muchas. Es tiempo de ordenar nuestras prioridades.
Es posible que ahora tus prioridades estén invertidas, que Dios no sea lo primero, que la familia sea lo primero, como dicen los americanos, ¿no? Primero la bandera, la nación, ¿no? Luego la familia. ¿Y dónde está Dios? Es tiempo de ordenar nuestras prioridades. Primero Dios, por encima de todo. Busca primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios. Busca a Dios primeramente y todo lo demás viene por añadidura. Prioridades. ¿Cuáles son las tuyas?